Buenos días, chicas. Buenos días, chicos. Bueno, hoy continuamos con este segundo bloque del tema de psicología básica aplicada a la atención psicosocial y continuamos definiendo el concepto de psicología y hoy veremos, básicamente nos centraremos en lo que es el comportamiento humano y veremos sus distintas dimensiones, ¿vale? Bien, ¿qué es la psicología? La psicología es la ciencia que se encarga del estudio de aquello que define la conducta del ser humano o el comportamiento del ser humano. Todos aquellos elementos que influyen, interceden en el comportamiento del ser humano. Estaríamos hablando de los procesos mentales, de aquellos procesos también emocionales o afectivos, como son las emociones y los sentimientos, ¿no? Y además de la propia conducta o de la conducta en sí mismo de ese ser humano. Entonces, al final, podemos decir que la psicología es la ciencia que se encarga del estudio y del análisis del comportamiento del ser humano y que este comportamiento presenta distintas dimensiones. Tendríamos una dimensión cognitiva, una dimensión relacionada con los procesos mentales, una dimensión sentimental, que estaría relacionada con las emociones, y después la conducta como parte, como dimensión del comportamiento. Bien. En este caso, hablemos del comportamiento, continuamos definiendo esto del comportamiento humano. Dice, ¿qué es el comportamiento humano? Eh, Quiero hacer un inciso en este punto, y es que a lo largo de estos contenidos vamos a ver, vamos a encontrarnos con los términos conducta y comportamiento, y que en algunas ocasiones se utilizan como sinónimos y que en otras ocasiones el comportamiento es un término que engloba a la conducta, ¿vale? El comportamiento es algo más general. Podríamos decir que el comportamiento o una parte del comportamiento o una dimensión de ese comportamiento sería la conducta como tal. ¿Qué entendemos por conducta? Dice, es el comportamiento, fijaros, la conducta, el comportamiento es el comportamiento. Vamos a empezar la definición diciendo que es la expresión causada por las operaciones fisiológicas, motrices, verbales y mentales. Es decir, es una expresión, es la expresión humana. La conducta, podríamos terminar diciendo que es la expresión humana, la exteriorización de una serie de pensamientos, una serie de emociones o una serie de actos, ¿vale? Dice, es cualquier manifestación que efectúa el ser humano, es el conjunto de actos que el ser humano exterioriza. Por lo tanto, si son exteriorizados, significa que pueden ser observados, pueden ser percibidos por los demás. Eso es la conducta. Es decir, cuando entramos o cuando estamos interaccionando con otras personas, la interacción social, existe una determinada conducta por parte de cada uno de esos elementos que interaccionan, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien. Aunque cuando hablamos de conducta, no tiene por qué siempre estar hablándose de ya lo diré, interacción social. No tiene por qué estar hablándose de interacción social. Bien, en este cuadro nos encontramos con una diferenciación muy importante. Es muy interesante saber estas tipologías de conducta. Nos clasifica los tipos de conducta según un criterio de generación de esas conductas, ¿no? Porque luego veremos que la conducta la podemos clasificar de muchas otras maneras, desde distintos puntos de vista. En este caso vemos una clasificación de la conducta que hace referencia al origen de la conducta o el cómo se engendra esa conducta, ¿no? Cómo se construye. Tendríamos, por un lado, las conductas estereotipadas, luego tendríamos las conductas aprendidas y luego tendríamos las conductas complejas, ¿vale? ¿Qué es una conducta estereotipada? Es una conducta innata,
sencilla, que está muy relacionada con todo aquello más básico, que permite al ser humano mantenerse en vida. Está relacionado con la supervivencia del ser humano. ¿Vale? Dice, también se lo conoce como actos reflejos, aquello que hacemos sin pensar demasiado, simplemente que hacemos por instinto. ¿Vale? Esas son las conductas estereotipadas. Ojo que el término estereotipo o estereotipado os puede llevar a confusión. ¿Vale? También sabéis que otra acepción de la palabra estereotipo es, pues eso, el cliché, ¿no? El concepto preconcebido. En este caso no tiene esa acepción, no tiene ese significado, ¿vale? El término, una conducta estereotipada, es una conducta es una conducta innata, relacionado con lo irreflexivo, con lo reflejo, ¿vale? Se ha entendido, ¿verdad? Perdón. Continuamos. Las conductas aprendidas, aquellas que, como su nombre indica, se han conseguido integrar o se han conseguido realizar después de un proceso de aprendizaje. Que ese aprendizaje puede venir por el entorno o por la relación social. ¿Vale? Es decir, puede venir por cómo la cultura nos condiciona, cómo el entorno social en el que vivimos nos condiciona y de alguna manera nos rige y nos marca, nos determina cuáles son nuestras conductas, o pues algo mucho más específico, algo que se ha aprendido pues porque nuestro entorno más inmediato, como la familia, por ejemplo, nos lo ha marcado desde pequeños, ¿no? Esas serían las conductas aprendidas. Es decir, existe aprendizaje, no es algo innato. Se han tenido que movilizar recursos cognitivos para poder conseguir, para poder llegar a realizar esa conducta, ¿vale? Conductas aprendidas. Por último, conductas complejas. Una conducta compleja es la que exige más al sistema nervioso central, es la que exige más a esas capacidades cognitivas que tenemos los seres humanos y que, por lo tanto, implica el razonamiento, una planificación, una programación. Es decir, hay un análisis previo antes de la realización de esa conducta. Es una conducta que se lleva a cabo de forma razonada. Es una conducta que se lleva a cabo de forma razonada, ¿vale? Esto es una conducta compleja. Ante una nueva dificultad, dice, el individuo realiza una reflexión sobre las experiencias vividas que le ayudan a enfrentarse a sí mismo. Es decir, ponemos en marcha todos nuestros recursos, nuestro bagaje, nuestra experiencia, nuestra memoria, nuestra capacidad sensorial, nuestra percepción y nuestra capacidad analítica para actuar, comportarnos de una manera determinada según las necesidades y según la situación del entorno, ¿no? Eso sería una conducta compleja. Continuamos. Para poner un ejemplo de estos tres tipos de conducta, vemos aquí el ejemplo de este Luis, un chaval de 18 años con síndrome de Down, que cada vez que llegan familiares de visita, pues se pone muy nervioso, ¿no? Tiene una reacción, somatiza esa alteración que sufre, ¿no? Y luego dice que Luis, pues acto seguido, se encierra en su habitación, ¿no? No quiere saber nada de la visita que es recibido. De todas maneras, con Luis ya se ha trabajado, a Luis ya se le ha pedido, ya se le ha dicho, ya se le ha hecho entender que cuando viene gente a casa pues no se puede encerrar todo el tiempo, sino que, bueno, tiene que salir a despedirse y él lo hace, ¿no? Entonces, dentro de este escenario, de este caso, ¿cuáles de todas ellas serían conductas estereotipadas, cuáles serían conductas aprendidas y cuáles serían conductas complejas? Os dejo 2 segundos para que lo penséis, ponéis el pause. Bueno, pues, por ejemplo, las conductas estereotipadas, aquellas irreflexivas, ¿no? Ese
conjunto de sensaciones que sufre o que padece, vamos a decir, Luis cuando llegan esos familiares a casa, ese miedo, esos escalofríos, esa sudoración, eso serían las conductas, son somatizaciones, pero no dejan de ser conductas. Luego veremos que una manifestación corporal no deja de ser una conducta también, ¿no? Son conductas estereotipadas, es decir, no hay reflexión, es algo muy primitivo, ¿no? Luego, ¿qué ha aprendido Luis a hacer? Luis ha aprendido a que, bueno, pues cuando tiene esas manifestaciones, lo que hace es pues irse a su habitación y se encierra, ¿no? Lo ha aprendido, podemos utilizar como que es un hábito que tiene Luis. Las conductas aprendidas están también relacionadas con los hábitos, ¿no? Con aquellas cosas que tampoco no tienen por qué ser muy, muy reflexivas, sino que realizamos como consecuencia de otra cosa, ¿no? Y que pueden estar bien estructuradas o algo más, pueden ser conductas más aleatorias, ¿no? Pero que realizamos como consecuencia de algo, ¿no? Bueno, eso serían la conducta aprendida de Luis, el irse hacia la habitación. Y por último, pues la conducta compleja, la que implica razonamiento, la que implica planificación, la que implica entendimiento, es la de salir a despedirse cuando esos familiares se van, ¿vale? Eso simplemente a poner en un ejemplo por si no había quedado claro, la diferencia entre conductas estereotipadas, aprendidas y complejas. Muy bien. Continuamos. El comportamiento humano, dice entonces, podríamos distinguir en él tres procesos distintos. Por un lado tendríamos unos procesos cognitivos, como ya he dicho antes. Por otro lado tendríamos unos procesos emocionales o afectivos, o sentimentales, también lo podéis ver de esa manera. Y por último tendríamos unos procesos conductuales, ¿vale? Es decir, que el comportamiento humano es fruto de la interacción de estos tres procesos. Todo lo relacionado con la mente, con el pensamiento, con las ideas, lo relacionado con las emociones, lo que sentimos en ese momento, ¿vale? Y lo relacionado con el movimiento, con el acto en sí mismo, ¿no? ¿Vale? Lo tenemos aquí, fijaros, las ideas, las creencias, las expectativas o la interpretación de una situación formarían parte de esa dimensión cognitiva, ¿vale? Lo relacionado con los pensamientos. En cambio, todo lo relacionado con las emociones, como con el sentimiento, ¿no? Miedo, alegría, nerviosismo, tristeza, estaría relacionado con esa dimensión emocional. En cambio, la acción en sí misma es lo que estaría relacionado o conformaría, mejor dicho, la dimensión conductual, ¿vale? Bueno, ahora veremos unas cuantas pantallas que inciden sobre lo mismo realmente, en remarcar la existencia de estas tres dimensiones en el comportamiento humano, para que quede bien, bien, bien claro, ¿vale? Vale, dice, todas las dimensiones están relacionadas entre sí, no son independientes, con lo cual un pensamiento puede influir en una emoción o una emoción puede llevar a un pensamiento y por último a una conducta, o una conducta puede generar una emoción y luego generar un pensamiento. Es decir, que las tres dimensiones se retroalimentan, o unas pueden ser consecuencias de las otras, ¿vale? Unas pueden ser causa como consecuencia de las otras. Bien, en este cuadro volvemos a ver que estas tres dimensiones tienen una serie de características. Dice características que definen las tres dimensiones del comportamiento humano, ¿vale? Hablemos primero del componente cognitivo, de los pensamientos. Ya sabemos lo que son, es la manera, las ideas que nos hacen comportarnos de una manera determinada. Dice, valoración de un acontecimiento desde tu propia perspectiva. Claro, cuando nosotros todas las ideas que se generan, todos los pensamientos que se generan durante el comportamiento, antes y después, tienen un tamiz, tienen un filtro, ¿no? Aplicamos nosotros un filtro que es el filtro de nuestra experiencia, el filtro de aquello que hemos vivido, de nuestro bagaje. Con lo cual, estos pensamientos, esta dimensión cognitiva, al igual que las otras, es también una dimensión muy subjetiva, ¿no? Y luego entender que pues eso, que podemos tener, se pueden diferenciar tanto
pensamientos tanto positivos, y que son racionales, como negativos y distorsionados. De esto luego hablaremos también, de lo que son las alteraciones cognitivas, bueno, en otros temas, de las alteraciones o las distorsiones cognitivas, ¿no? Que pueden bueno, pues condicionar y muy mucho, por supuesto, el comportamiento de las personas. Así que las ideas no siempre aquello que pensamos es útil y racional y positivo, sino que muchas veces, pues como ya sabéis, nos vienen a la cabeza ideas, pensamientos que no nos ayudan muy mucho en desarrollarnos, sino que realmente nos generan más problemas que otra cosa. ¿Vale? Muy bien. En cuanto a la dimensión emocional, es la parte más visceral, ¿no? Es aquello que bueno, se relaciona con la emoción, con el sentimiento. ¿Vale? Y otra vez encontramos sentimientos o emociones negativos y encontramos también sentimientos y emociones positivos, ¿no? En este caso, pues aquello que normalmente se entiende como positivo, aquello que nos lleve a un bienestar, mientras que lo negativo nos lleva al malestar. Esto es tan sencillo como entender que la alegría es una emoción positiva y la tristeza es una emoción negativa. ¿Vale? Por último, la dimensión conductual, que es la acción, ¿vale? Esto es importante, dice, es lo que se hace y lo que se dice, porque lo que se dice también es conducta. ¿Eh? La verbalización es un tipo de conducta, ¿vale? O sea, no todo es una cuestión de acción, sino también de expresión. Al final, la conducta es la expresión de ese ser humano, ¿vale? Cualesquiera que sean las formas con las que ese ser humano se expresa. Por lo tanto, es la forma más evidente de identificar, porque nosotros vemos cuál es el comportamiento de esa persona, nosotros escuchamos cuál es su discurso y por ahí podemos identificar fácilmente cuál es su postura, cuál es su posición o si existe o no existe una distorsión en esa conducta, ¿no? Porque es lo que evidentemente se manifiesta. Pero la emoción y el pensamiento no siempre se identifican fácilmente. Muchas veces sí, puesto que la conducta, como ya sabemos, está íntimamente relacionado con esta dimensión emocional y con la dimensión cognitiva, pero a veces la conducta no es suficiente para saber, para conocer qué estado emocional presenta el individuo o cuáles son sus ideas, qué está pasándole por la cabeza, ¿no? Bueno, lo que nos van a decir inmediatamente, bueno, aún continuamos con, bueno, este segundo cuadro es un poquito más de lo mismo, ¿no? Otra vez nos muestran las tres dimensiones del comportamiento, etcétera, etcétera. Pensamiento, emoción, conducta, cómo interpretamos bueno, el entorno, cómo interpretamos la realidad, las creencias, las ideas, las expectativas que tenemos de la realidad. La emoción son los sentimientos que experimentamos y la conducta dice la parte observable, la acción, ¿vale? La parte observable o perceptible, vamos a decir, porque también escucharíamos la conducta o la verbalización es una parte importante de esa conducta. A lo que iba. Dice, es importante tener en cuenta todo. No es solo importante, relacionado con lo que decía antes, no es solo importante conocer o estar atento a la conducta de nuestro usuario, sino que sería interesante conocer y saber cuáles son sus ideas, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus expectativas y además atender a sus emociones, a sus sentimientos, ¿vale? Si conocemos los tres pilares, tenemos la capacidad de actuar en cada uno de ellos, ¿vale? Y con lo cual, este apoyo psicosocial que le debemos a nuestros usuarios puede ser mucho más efectivo. Si solo atendemos a su conducta y no atendemos a lo demás, no estamos haciendo un correcto apoyo psicosocial, o mejor dicho, será poco eficiente, o mejor dicho, no sabemos el origen de las cosas. Puede ser que esa conducta esté determinada por una idea errónea, distorsionada. Si no accedemos a esa idea, si no podemos ayudar bueno, a diluir esa idea, a modificarla, si no podemos ayudar a nuestro usuario a corregir o a mejorar esa dimensión afectiva,
poco apoyo psicosocial podremos ofrecer, ¿vale? Entonces, es muy importante atender a estas tres dimensiones del comportamiento del ser humano. Vale, ¿y esto cómo lo hago? Es decir, ¿y esto dónde lo veo yo? ¿Y esto cómo lo identifico? ¿No? Bueno, en este punto yo propongo un ejercicio rápido de resolución de 5 minutos, que lo resolvemos en común en clase normalmente. En este caso vosotros ya tenéis la solución en la página siguiente, pero no tengáis la tentación de mirarlo, por favor. Si queréis que hagamos como que estamos en clase. De lo que se trata aquí es, os pongo una batería de expresiones que estarían relacionadas con situaciones, con contextos, ¿vale? Me gustaría que identificarais cada expresión, cada frase, cada idea, cada momento de los que aparece aquí, que lo identifiquéis con una dimensión concreta del comportamiento, ¿no? Para entender un poquito, pues eso, saber discernir, ¿no? O remarcar bueno, potenciar esa diferencia que hay entre las distintas dimensiones del comportamiento. Bueno, creo que le caigo mal, alzo la voz, me pongo nervioso, nerviosa, flexiono las piernas para levantar peso, quizás no seré capaz de hacer esto. Estoy triste, sé que conseguiré mi objetivo, manipulo la pierna del usuario con suavidad, salgo de su domicilio, estoy feliz, sé que le he ayudado bien. ¿Vale? Son distintos ejemplos para entender y no equivocarnos en lo que son las dimensiones. ¿Vale? Fijaros, una creencia es un pensamiento, por lo tanto sería dimensión cognitiva. Alzo la voz es conducta. Claro, que me decís, pero está diciendo que alza la voz, con lo cual es consciente que está haciendo la voz, con lo cual es consciente de que está alzando la voz, con lo cual también hay un pensamiento, ¿no? Hay también una idea, correcto. Pero el hecho de alzar la voz, quiero decir, es conductual. Me pongo nervioso y soy consciente de que me pongo nervioso. Pero ahí no dice, soy consciente de que me pongo nervioso. Dice, me pongo nervioso. Eso es una emoción, ¿no? El ponerse nervioso es una emoción, formaría parte de esa dimensión emocional, afectiva. ¿Entendéis? ¿Entendéis? ¿Vale? Nada, simplemente echar un vistazo a cada una de las expresiones para tener claro cuáles son las dimensiones que están involucradas en cada una de ellas. Muy bien. Dice, las limitaciones y las discapacidades van a determinar, por supuestísimo, el comportamiento de ese usuario dependiente. Y por lo tanto, además, vamos a ver cómo determinan cada una de las dimensiones de ese comportamiento. O sea, determina el comportamiento, la discapacidad determina el comportamiento, ¿sí? Vamos a ver cómo cada discapacidad determina, modifica, afecta a la parte psíquica, o mejor dicho, a la parte cognitiva, cómo afecta a la parte conductual y cómo afecta a la parte emocional o sentimental. ¿Vale? En este caso tenemos otro ejemplo, el ejemplo de Ángela, que trabaja con Francisco, que es un usuario que está en silla de ruedas y que, por lo visto, pues Francisco no confía mucho en Ángela, ¿no? Porque la ve demasiado joven. Bueno, y entonces pues es reticente a ser tratado y cuidado por Ángela, ¿no? Y que, bueno, se niega a participar, ¿no? De algunas actividades que Ángela le propone. Y entonces Ángela, pues, como por ejemplo dice el paseo, ¿no? Salir a pasear. Entonces Ángela dice que, pues eso, con mucha paciencia, lo intenta de nuevo, pero no lo consigue, el hombre se pone nervioso, ahí se llega se produce una situación un poco tensa, ¿no? Un rifirrafe entre Ángela y Francisco se vuelve un poco violento, él insulta a Ángela, bueno, un poquito una situación así complicada. Algo que, por otro lado, depende de la auxiliar, en este caso, mejorar, por supuestísimo, ¿vale? Al final, muy hábilmente, dice, Ángela consigue calmarlo.
Dice, ¿sabrías identificar los tres procesos del comportamiento de Francisco? ¿Crees que puede ser importante que Ángela, como técnica, conozca la relación de estas tres dimensiones o procesos? ¿Qué pensáis? Os dejo un minuto. Bueno, pues obviamente es importantísimo que Ángela conozca la relación que hay entre estas tres dimensiones, ¿vale? Y que una cosa es causa o consecuencia de la otra. El hecho de que Francisco considere que la auxiliar es demasiado joven y que no lo va a hacer bien, esto es un pensamiento, es la parte cognitiva de la posición, ¿no? Del comportamiento de Francisco, la parte cognitiva. Piensa que la edad implica poca experiencia y que por ello Ángela no va a cubrir con sus necesidades. En cuanto a la parte emocional o afectiva, el hecho de ese pensamiento le genera inseguridad, le genera malestar y por lo tanto le pone nervioso y se cierra en banda y no quiere ser tratado por Ángela. Y parte conductual es la consecuencia de todo esto, ¿no? Le insulta, tiene esos gestos violentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, si sabemos que una conducta determinada puede venir, ¿no? Su origen puede estar en una idea que puede ser errónea o puede estar en una sensación o en una emoción que puede estar, pues eso, distorsionada. Bueno, pues ya tenemos un material, una materia con la que trabajar para poder corregir esa situación, ¿no? Ya tenemos un punto de partida para poder corregir ese problema. Eso es lo que pretende decir este ejemplo. Bien, dicho todo esto, hemos dicho que el comportamiento humano presenta tres dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión afectiva o sentimental y la dimensión conductual como tal. Veamos otras posibles clasificaciones o otras posibles definiciones de la conducta humana desde otros puntos de vista, desde otras perspectivas. En este caso vamos a ver una diferenciación que está relacionada con la primera que hemos visto antes, una diferenciación de lo que es la conducta humana en base a los factores que la originan, ¿no? O mejor dicho, el origen de esa conducta, dónde está, dónde aparece. Claro, cuando hablamos en este caso de conducta humana, también estaríamos hablando de comportamiento. En este caso aún estaríamos hablando de comportamiento. Dice, la conducta está determinada básicamente por dos cuestiones. Por un lado, la biología, la genética, vamos a decir. Y por otro lado, el entorno. Dice, y ambientales y de socialización. No son tres, son dos. Por un lado están los biológicos y por otro lado ambiental y de socialización, que formarían un segundo bloque, ¿vale? Un segundo bloque. Esos son los dos factores. No son tres bloques, son uno y dos. Vale. Cuando hablamos de factores biológicos, hablamos, pues como he dicho antes, de esos factores genéticos que nos conducen a tener una conducta irreflexiva, innata, y que nos ayuda, este tipo de conducta nos ayuda a reaccionar ante situaciones del entorno. Y normalmente este tipo de conductas tienen mucho que ver con ámbitos de peligro, de riesgo, y que el objetivo es mantenernos a salvo, ¿no? Dice que estos factores, estas conductas innatas las tenemos desde el nacimiento y que luego pueden aparecer o vamos sumando, vamos a decir, vamos añadiendo a estas conductas innatas que tenemos por ser seres humanos y por tener una genética determinada, vamos añadiendo una serie de aprendizajes que van a condicionar otro tipo de conductas, que son las conductas aprendidas y las complejas. Esta diferenciación ya la vimos antes. Las conductas, aquí dice innatas, recordad que antes hemos utilizado el término estereotipadas, y luego están las conductas aprendidas y las conductas complejas, ¿vale? Tanto las aprendidas como las complejas ya, de alguna manera,
indican una cierta elaboración de interpretación de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y que tanto las aprendidas como las complejas estarán muy condicionadas a aquello que hemos aprendido, por supuesto, y por lo tanto a nuestro entorno, ¿no? Dependiendo de la sociedad, de la cultura, de la educación que hemos recibido, de los modelos de conducta que hemos aprendido, vamos a interactuar nosotros con los demás de una manera o de otra. Y aquí vemos este dibujito que es muy, explícito, ¿no? En lo que queremos hablar o en lo que queremos decir cuando hablamos de conductas aprendidas, ¿no? Vale. Ahora bien, si queremos referirnos en cuanto a qué áreas aparecen o en qué áreas se manifiesta esta conducta, podríamos utilizar otro tipo de clasificación, ¿vale? En este caso hablaríamos de la conducta corporal cuando nos referimos a aquello que, vamos a decir, a ver cómo lo digo, aquello que manifiesta nuestro propio cuerpo. Es decir, cuando nuestro cuerpo manifiesta cierta sintomatología o aparecen ciertos signos que pueden estar debidos a una emoción, por ejemplo, hablaríamos de una conducta corporal. El enrojecimiento, el rubor es el enrojecimiento. El rubor sería una manifestación que tiene que puede ser consecuencia de muchas cosas. Esa manifestación se consideraría una conducta corporal. Cuando el cuerpo afecta al entorno inmediato en el que se encuentra, al espacio, por así decirlo, es decir, cuando nuestra conducta implica movimiento físico o modificación de la postura, ¿vale? Afecta, por lo tanto, al entorno inmediato que nos rodea, entonces hablaríamos de una conducta sobre el entorno, ¿vale? Y por último, tendríamos esa conducta mental, que os lo he puesto aquí en rojo, porque es lo que está relacionado con, claro, aquí estamos hablando de la conducta, ¿no? De la conducta como tal. No estamos hablando, fijaros, del comportamiento, sino que estamos hablando de la conducta, de la parte de la, digamos, de la dimensión conductual del comportamiento. La dimensión conductual del comportamiento. Entonces, si nos ceñimos a esa dimensión individual que forma algo más grande, que es el comportamiento, hemos dicho que tenemos esa conducta corporal, que tenemos esa conducta sobre el entorno, y luego, fijaros, que tenemos una conducta mental, y es cuando ahí se cruzan los cables y me decís, pero la conducta mental no existe, lo que existe es una dimensión cognitiva, los pensamientos, las ideas. Has dicho antes que eran esa dimensión cognitiva y ahora estamos hablando de otra dimensión distinta, no estamos en la dimensión cognitiva, estamos en la dimensión conductual. Sí, pero desde el punto de vista de conducta, el pensar, el razonar, el planificar y el imaginar también es un tipo de conducta y sería la conducta mental. Esto es un poquito lioso, lo entiendo, pero bueno, pues esto es lo que dicen los expertos, ¿vale? Por eso os lo he puesto en rojo, para que no se confunda. Dentro de lo que es la dimensión conductual, que hay una conducta mental, que no se confunda con lo que es la dimensión cognitiva del comportamiento humano, ¿vale? Dice, antes considerado como dimensión cognitiva del comportamiento humano. Claro, en cuanto a que se clasifica la conducta, o se clasifica la conducta en 3 niveles. Claro, el pensamiento, el realizar pensamiento o el tener pensamiento no deja de ser un tipo de conducta, ¿no? Claro, ¿en qué punto se diferenciaría de esa dimensión cognitiva? Realmente es lo mismo. Realmente estamos hablando de lo mismo, ¿vale? Pero son maneras de clasificar, maneras de desarrollar unas teorías, ¿no? Bien. Dice, la conducta humana
comportamiento, volvemos a salimos, nos vamos de lo que es la dimensión conductual como tal y hablamos del comportamiento en general. Ya sabemos, 3 dimensiones. Bien, otra manera de hablar o de clasificar o de diferenciar tipos de conducta, vamos a decir, o tipos de comportamiento, es en cuanto al entorno, o mejor dicho, en cuanto a la interacción social, en cuanto a los tipos de conducta o a los tipos de comportamiento que una persona tenga cuando se relaciona con otras personas, ¿vale? La relación social. Esto que vamos a ver ahora es muy importante, ¿vale? Perdón. De hecho, esto que vamos a ver ahora muchas veces también se explica en el apartado de comunicación, ¿eh? Estilos de comunicación. Bueno, al final cuando nos comunicamos con alguien, estamos interaccionando socialmente con ese alguien. Y no siempre es una cuestión de verbalización, sino que es una cuestión también que puede ser pues, una actitud, ¿no? Una actitud, una acción, no tiene por qué haber verbalización. En cuanto a que realizamos una acción que afecta o que influye a las otras personas que nos rodean, estamos también comunicando. Entonces, bueno, ¿dónde está, en qué punto lo tenemos que ubicar? Bueno, eso es más complejo. Lo que trato de decir, lo que intento decir, es que desde el punto de vista de las relaciones sociales o de las interacciones sociales, cuando nos relacionamos con otras personas, podemos clasificar o podemos diferenciar 3 tipos de comportamiento o conducta, ¿vale? Tendríamos por un lado la conducta pasiva, tendríamos la conducta agresiva y tendríamos la conducta asertiva, ¿vale? ¿Qué es una conducta pasiva? Una conducta pasiva es aquella que se caracteriza por la defensa de las necesidades de los demás, o dice ahí, las necesidades de los demás se anteponen a las propias. Dicho de otra manera, es aquella persona que, bueno, que siempre acepta la opinión del otro, que siempre acepta la postura del otro, que siempre acepta la opción del otro y que su opción, su postura, pues no la sabe defender. Bueno, baja los brazos rápidamente, ¿vale? Bueno, pues es actitud sumisa, dice aquí. La actitud que se toma en este tipo de conducta es de sumisión, ¿no? ¿Vale? Eso es una persona que tiene una conducta pasiva. En cambio, la persona que tiene una conducta agresiva es aquella que antepone sus propias necesidades a las de los demás. Siempre. Siempre ella tiene que decidir, siempre se tiene que tener en cuenta su opción, no tiene en cuenta los derechos de las otras personas, no tiene en cuenta la opinión de la otra persona, su actitud, dice, es violenta. Y esa violencia no tiene por qué ser, o no tiene por qué manifestarse de forma física, sino que puede ser simplemente una violencia pues, verbal o incluso psicológica, ¿vale? La manipulación, ¿no? Esa persona que manipula a los demás para conseguir su beneficio, ¿no? Eso es una persona con una conducta agresiva. Por último, hablaríamos del punto bueno, ¿no? La buena, ¿no? La válida, por así decirlo, la que, digamos, socialmente es aceptable. Sería la conducta asertiva. Dice, defendemos nuestros derechos, pero respetamos los de los demás. Es decir, es aquella persona que tiene esa actitud conciliadora, es una actitud moderada, que no se deja pisotear, pero tampoco arrolla, tampoco ofende a las otras personas, ¿no? Esa es la adecuada, vamos a decir, eso sería el ideal, que todo el mundo fuera asertivo, sería, vamos, bueno, una utopía también, ¿no? Pero sería lo ideal, sería lo deseable. Continuamos. Dice, la conducta, sí, pues hay que tener en cuenta que no podemos hablar de un único patrón conductual, sino que hay muchos elementos que
que influyen en esa conducta, en ese comportamiento y que por lo tanto vamos a encontrar matices en cada persona. No todas las personas, digamos que no hay modelos concretos de comportamiento y de conducta, sino que cada ser humano es un universo en sí mismo y por lo tanto sus comportamientos, sus conductas serán un reflejo de ese universo tan personal, ¿no? Por eso dice que no tiene ningún sentido explicar modelos concretos de comportamiento y dar soluciones a cómo actuar frente a esos comportamientos, pues porque no existe ese manual de instrucciones, es imposible, ¿vale? Porque son tantos los elementos que influyen en ese comportamiento, dice herencia genética, aptitudes, tendencias, facultades, motivaciones, el temperamento, carácter, experiencias, el momento concreto, el espacio cultural, los grupos, bueno, los hechos vividos que han sucedido, la historia, ¿vale? Todo influye en esta manifestación del comportamiento del ser humano. Muy bien, dejamos esta parte conductual. Dejamos esta dimensión conductual y nos referimos a la dimensión cognitiva, que como ya sabemos sería el conjunto de procesos mentales, lo que llamamos las capacidades cognitivas o funciones cognitivas, que por cierto desarrollaremos con mayor profundidad más adelante de este módulo. Más adelante vamos a desarrollarlos y de hecho vamos a trabajar lo que sería la estimulación de estas funciones cognitivas. Bueno, en este caso nos diferencia los bloques o los procesos cognitivos en 4 bloques. Nos dice que son, por un lado tendríamos unos procesos relacionados con la recepción de información, otros procesos relacionados con el almacenamiento de esa información, otras funciones que se relacionan con cómo procesamos esa información para generar, por ejemplo, respuestas, y luego las respuestas, ¿no? Las funciones de expresión y comunicación. Entonces hablaríamos de atención y percepción en cuanto a lo que es recepción, memoria y aprendizaje en cuanto a lo que es el almacenamiento, las funciones ejecutivas que se llaman, dice pensamiento y orientación espaciotemporal, por ejemplo, es lo que es el procesamiento de toda esa información. Y por último, pues claro, el lenguaje. El lenguaje, tanto verbal como el no verbal, es la forma en la que nosotros podemos expresar y comunicarnos con los demás. Muy bien, claro, dice que aquellas personas dependientes en las que su problema, su deficiencia se sitúa, se ubica o se relaciona con la parte cognitiva, pues serán personas en las que estos procesos o esta tercera pata del trípode del comportamiento se ve afectada y por lo tanto ese comportamiento está distorsionado, está alterado. O está alterado pues cualquiera de las funciones que vemos aquí que influyen en esa parte cognitiva. Puede ser una cuestión de recepción de estímulos, puede ser un problema en lo que es la retención de información, puede ser el problema en lo que es la capacidad de manejo de la información, de procesado, de razonamiento, o por último, el problema lo puede tener en lo que es su capacidad de comunicación o de expresión, ¿no? Con el lenguaje, ¿vale? Pero eso ya lo sabíamos cuando habíamos visto los distintos tipos de discapacidad, ¿verdad? Bueno, digamos que vamos a definir un poquito más cada una de estas funciones que forman parte de esta dimensión cognitiva. Dice, la atención es el proceso de activación del organismo. Dice, para captar los estímulos o para cualquier otra cosa, para realizar cualquier tipo de actividad, llevar a cabo cualquier comportamiento, es importante que tengamos la capacidad de la activación, es decir, la atención en buenas condiciones. Una persona que tiene problemas en la atención es una persona que no es constante en aquello que hace, en aquello que dice o en aquello que piensa. Una persona que tiene problemas en el mantenimiento de la atención se pierde en el entorno, se pierde en sus pensamientos, se pierde y no termina nunca la frase, no puede realizar ninguna actividad porque, bueno, pues eso, pierde la concentración, pierde el hilo.
La atención es una función cognitiva muy importante que nos mantiene activos y activados para realizar cualquier actividad, ¿vale? La percepción sería el conjunto de procesos y actividades, dice, mediante los que obtenemos información de nuestro entorno y que podemos reaccionar ante ellos, ante esos estímulos. Y por lo tanto, como ya sabemos, está muy relacionado con los órganos de los sentidos. La percepción muy relacionado con los órganos de los sentidos. Vale, si la percepción que tenemos es adecuada, dice es adaptada o adaptativa, tenemos una percepción adaptativa, significa que podemos tener una respuesta mesurada y adecuada a un estímulo concreto y por lo tanto nuestra conducta es también adaptativa, ¿vale? La conducta apropiada es una conducta adaptativa, ¿vale? Es decir, que la percepción, la capacidad de la percepción nos ayuda a tener respuestas adecuadas según las exigencias del entorno, ¿vale? Otra función cognitiva sería la memoria. La memoria es la capacidad que tenemos de registrar, de almacenar y luego de movilizar, dependiendo de las necesidades, información. Podemos captar, registrar, almacenar y luego usar. Y luego usar para una determinada necesidad esa información, ¿vale? Según los distintos pasos que acabamos de decir de lo que conforman la memoria, las clasificaciones de memoria pues se centran en eso, ¿no? En aquellos tipos de memoria que se utilizan para, según el proceso, el eslabón del proceso del que estemos hablando, ¿no? De este modo, hablemos ya de los distintos tipos de memoria. Hablaríamos primero de una memoria sensorial, que es una memoria de muy, muy corto plazo, de muy, muy corta duración, que se cree que está relacionada con la capacidad o el alargar la posibilidad o la capacidad de gestionar un estímulo determinado que se está percibiendo. Dice, su función es conservar la estimulación, aumentando las posibilidades de poder procesar la información, ¿vale? Es un tipo de memoria que se moviliza, que actúa cuando se recibe un estímulo y lo que hace es potenciar de alguna manera como si fuera una antena amplificadora de ese estímulo, alarga un poquito el estímulo, es una memoria relacionada con estímulos, lo que hace es alargar un poquito el estímulo para que ese estímulo llegue a donde tiene que llegar, esa información llegue donde tenga que llegar y se gestione adecuadamente esa información. Eso sería lo que se conoce como la memoria sensorial. Luego tendríamos otros tipos de memoria, la memoria a corto plazo, por ejemplo. Bueno, básicamente vamos a diferenciar en esta clasificación, vamos a hablar de dos tipos de memoria, así a grandes rasgos. Bueno, hablar de la memoria y las clasificaciones de la memoria pues puede ser más complejo. Se puede especificar y se puede profundizar mucho más. Aquí lo que vamos a pretender es simplemente ver una clasificación sencilla de lo que es la memoria y vamos a diferenciar entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es aquella que tiene una duración de segundos, dice aquí de unos 18 hasta unos 30 segundos, y que tiene una capacidad limitada de retención de elementos. Es decir, que no podemos, en esos pocos segundos, no somos capaces de memorizar un número elevado de elementos, sino que tenemos una limitación en la cantidad de elementos que podemos memorizar. Y dicen que aproximadamente son 7 los elementos que podemos memorizar en un acto en un ejercicio, mejor dicho, en un ejercicio puntual de memoria a corto plazo, ¿vale? Dice, esta memoria nos mantiene disponible una información que acabamos de gestionar o una información que hemos percibido, nos la mantiene activa durante un momento determinado y ya luego nos la retira, por así decirlo, ¿no?
Por eso, a la memoria a corto plazo se la considera la memoria de trabajo. Es decir, imaginemos que tenemos un escritorio, tenemos una mesa en la que trabajamos, ¿no? Y detrás tenemos una gran biblioteca llena, llena, llena de libros, llena, llena de información, llena, llena de recuerdos, ¿de acuerdo? Imaginaros que para poder gestionar un estímulo que nos acaba de entrar, para poder dar una respuesta a un estímulo o poder llevar a cabo una respuesta que implica una conducta, necesitamos analizar y necesitamos movilizar una información que posiblemente ya tuviéramos de antes, ¿no? Porque tenemos una experiencia, porque ya hemos tenido un bagaje, ¿no? Bueno, pues para poder echar mano de esa información que ya tenemos almacenada porque ya antes vivimos esa situación y ya sabemos cómo actuar porque ya tuvimos que actuar antes, lo que se hace uso es de la memoria a corto plazo. Por eso se la llama la memoria de trabajo. Sería un poco un símil a lo que es, no sé si de informática como vais, sería un poco la memoria RAM. ¿Sabéis lo que es la memoria RAM de los equipos electrónicos e informáticos? La memoria RAM es una memoria de trabajo, una memoria que nos permite trabajar con más información en un momento determinado, en un momento puntual. Cuanta más memoria RAM tiene un ordenador o un móvil o una tablet, más información en un momento concreto y puntual puede manejar. Cuanta más memoria, más información y por lo tanto la consecuencia directa es que más rápido va ese dispositivo, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos una memoria RAM. Tenemos una memoria RAM que se llama memoria a corto plazo y es la que nos permite movilizar información movilizar información para generar respuestas en todo momento. Eso sería la memoria a corto plazo, eso sería la memoria de trabajo. Después tendríamos una memoria a largo plazo, es la que realmente nos permite almacenar y almacenar información y que, bueno, pues que la memoria a largo plazo es casi infinita, ¿vale? Vamos, no se conocen límites a esa memoria. Luego, con la edad, perdemos esa capacidad o podemos tener afección de esa capacidad, pero en principio el cerebro humano tiene una capacidad de memoria a largo plazo ingente, casi que infinita, ¿vale? O esa es la creencia que existe. Vale, perdón. Dentro de lo que es la memoria a largo plazo, vamos a diferenciar dos tipos, ¿no? Tendríamos por un lado la memoria declarativa y por otro lado tendríamos la memoria procedimental. ¿Qué diferencia hay entre la memoria declarativa y la procedimental? Bueno, ambas dos son dos tipologías, dos subtipos de memoria a largo plazo. La declarativa es la relacionada con los conceptos, con el aprendizaje de los conceptos, con las ideas o el aprendizaje de las ideas, de las cuestiones más abstractas, ¿no? Con el conocimiento de lo abstracto, dice, de las formas de las palabras, de imágenes, ¿no? De las formas, de las imágenes, de los colores, con la identificación, podríamos decir, con la identificación de las cosas, con la identificación del entorno. Cuando vemos por primera vez una nube, ya sabemos cómo es una nube, y eso va a la memoria declarativa, ¿de acuerdo? Cuando aprendemos que el color rojo es ese color, el color rojo, el que identificamos y a partir de ese momento como color rojo, eso va a la memoria declarativa. En cambio, la memoria procedimental está relacionada con el aprendizaje de los movimientos, de las acciones, ¿vale? De lo que implica conducta como tal, de lo que es motor, ¿vale? Aprendemos secuencias concretas de movimientos para realizar actividades de la vida diaria. Todo eso iría a la memoria procedimental. Cuando aprendemos a conducir el coche, eso se queda registrado en nuestra memoria procedimental. Y luego cuando conducimos, estamos haciendo uso de la memoria a corto plazo, de la memoria de trabajo para poder conducir. Es decir, estamos recuperando esa información para poder conducir, ¿se entiende? Pero luego cuando hemos terminado de conducir, toda esta información vuelve a quedarse almacenada en esa memoria procedimental. ¿Se entiende un poquito la diferencia entre memoria a largo plazo y memoria a corto plazo? Como ambas dos
siempre están trabajando juntas para permitir que ese ser humano pueda desarrollarse de una forma normal y que pueda afrontar los retos que le supongan la vida, ¿vale? Pueda realizar cualquier actividad que sea necesario realizar. Ante esto, ya para terminar este segundo bloque del tema, teníamos, bueno, siempre tengo este ejercicio, esta mini práctica que ponemos en marcha en las clases presenciales y que se trata de, bueno, es un experimento más que una práctica, para, bueno, analizar si es verdad eso de los 7 elementos. Hemos dicho antes que la memoria a corto plazo tiene una limitación en el número de elementos que podemos memorizar. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio, un experimento, y vamos a ver si sois capaces de memorizar más de 7 elementos en un minuto. Vais a ver una imagen en pantalla y luego se trata de contestar a una serie de preguntas que vendrán después. Y la idea sería que respondierais o tratarais de responder a esas preguntas sin recurrir a mirar otra vez la imagen. Es decir, se mira la imagen durante un minuto intentando memorizar todo lo posible de esa imagen durante un minuto, y cuando ha pasado el minuto se quita la imagen y se hacen una serie de preguntas. Y bueno, pues se valora el grado de memoria a corto plazo que tiene cada uno en base a el número de elementos o el número de o la cantidad de información que ha podido memorizar, ¿vale? Simplemente es eso. Si queréis lo podéis hacer, y si no, pues daríamos ya por terminado aquí la parte teórica, los contenidos de este segundo bloque de este tema introductorio a la psicología. Bueno, la imagen es esta. Si queréis le dais pause y estáis durante un minuto analizando y memorizando cada uno de los detalles que aparecen en la imagen. Todo lo que podáis memorizar durante un minuto. Cuando pase ese minuto, ¿vale?, le dais a la siguiente pantalla y intentáis responder. Tan sencillo como eso, ¿vale? Ahí tendríais las preguntas que se hacen y no tiene más, ¿vale? Esto lo ponemos luego en común y nada. Vemos si es verdad o no es verdad eso de que en un corto espacio de tiempo tenemos una limitación importante de elementos que podemos memorizar. Pues aquí lo dejamos. Terminamos aquí este segundo bloque. Nos queda solo la tercera parte, con la que ya terminaremos este primer tema de introducción a la psicología. Venga, pues, cualquier pregunta ya sabéis dónde y de qué manera hacerlo, de qué manera formularlas. Nos escuchamos en la siguiente. Hasta luego, adiós.